A continuación, nuestro espacio dedicado a la ciencia. Biología con Darío, un canal de reflexión acerca del estudio biológico. Presentamos a nuestro conductor, Darío. Empezamos entonces con la clase. He aquí los titulares. Podemos encontrar todos los contenidos acerca del tema en los siguientes apartados. Objetivo de la clase: determinar los conceptos básicos que relacionan la herencia genética con la clasificación. Destrezas con criterio de desempeño que nos ayudarán a los compañeros docentes a desarrollar las destrezas propias de la clase. Autoevaluación, que consiste en llenar una idea que nos lleve a la palabra herencia genética. Ejemplo, yo puedo colocar cualquier palabra que se refiera. Voy a ponerle genes. Enviaré. Una vez que mi docente, mi compañero docente, tenga el código, podrá ver su resultado. Regresando entonces, acá tenemos lo siguiente: autoevaluación. Y ahora sí, el primer tema: transmisión de caracteres. En la transmisión de caracteres vamos a hablar de temas claves como son los gametos. Los gametos son células especializadas en la transmisión genética. Hablemos. En el caso de hombres y mujeres, los gametos masculinos se llaman espermatozoides y los gametos femeninos se llaman óvulos. Los gametos masculinos están guardados, están almacenados en las gónadas, en los caballeros con los testículos y en las señoritas con los ovarios. Estos gametos son haploides, es decir, tienen una configuración cromosómica de ser solitos, N. El momento de reproducción, los haploides son solo N, y durante la reproducción, como se separan, en la fecundación se volverán a unir el N masculino y el N femenino, formando una configuración cromosómica de 2N, es decir, un diploide, para en conjunto formar el cigoto o célula huevo. Expresión de los genes. Si hablamos de la herencia, es lo que existe entre los alelos de un gen. Pero ¿qué es un gen? ¿Qué es un alelo? Un alelo es la variación de información. En cambio, un gen es la parte mínima, la parte más pequeña de un cromosoma. ¿Por qué decimos esto? Porque estos genes son responsables tanto del genotipo como del fenotipo. En el caso del genotipo es la combinación de varios alelos dentro de un mismo carácter. Es decir, tenemos narices pequeñas, narices grandes, cabellos largos, cabellos cortos, cabellos rizados, cabellos lisos, ojos verdes, ojos azules, ojos cafés oscuros, ojos cafés claros. En el fenotipo ya hay la información: niña, color trigueña, cabello lacio, es el fenotipo. En cambio, el genotipo es la combinación que nos dará algún rato con el fenotipo todo lo de un ser humano, o lógicamente de un ser vivo. Herencia dominante. Ejemplo, es la herencia con que se manifiesta un gen muy fuerte. Ejemplo de herencia recesiva, cuando el gen no tiene una fuerza para determinarse. Ejemplo, la herencia dominante se representa con letras A mayúscula, con letras mayúsculas. Yo le puse A, por ejemplo. En cambio, en las herencias recesivas, todas las letras son minúsculas. Nota, deben ser en pares, puesto que venimos de un hombre y de una mujer. En el caso de una herencia homocigota o homocigótica, los alelos deben ser iguales, es decir, 2 mayúsculas o 2 minúsculas. Y en herencia heterocigota puede haber una mayúscula o una minúscula, o al revés, una minúscula primero y una mayúscula. Herencia del sexo y ligada al sexo. Para entender este tema, tenemos que entrar a herencia codominante y herencia intermedia. En el codominante pueden existir 2 alelos dominantes o 2 recesivos, es decir, un alelo que dé el color de los ojos y un alelo que también se ha encargado del tamaño de las pestañas. Herencia intermedia. Se combinan 2 caracteres para un mismo gen. Ejemplo, en la flor Don Diego de la Noche, un gen
encargado del color rojo y un gen encargado del color blanco, dan esa característica a esta florcita de un color rosado. Herencia ligada al sexo. En este sentido hay que desechar el mito. El mito: las mujeres determinan el sexo de los bebés. El hombre no tiene nada que ver. La verdad: la herencia de los bebés está exclusivamente asignada al hombre. Explicación: los hombres somos heterocigotos, es decir, somos un X y Y, dos alelos diferentes. En cambio, la mujer son homocigóticas, es decir, los dos alelos son iguales. La determinación del sexo en los bebés, hombre o mujer, cuando nazcan o cuando haya el proceso de fecundación o durante la morfogénesis, la diferenciación y todo el proceso que nos lleva a la formación de un nuevo ser, pasa mucho por los alelos varoniles. Entonces, desechado el mito de que las mujeres determinan el sexo en los bebés. Tarea en clase. La tarea en clase: realice un mapa mental de los tipos de herencias. Puede hacerlo de manera digital o de manera física. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tendríamos que colocar una idea principal. Y de idea principal saldrán varias clasificaciones. Recapitulando, tenemos la herencia. Entonces, como idea principal, tenemos la herencia dominante. Tendríamos entonces una ramificación y podemos colocar un ejemplo. El color de la piel. Si una piel tiene mucha melanina, que es el pigmento propio de la piel, será una herencia dominante. El color será de un tono un poquito más oscuro. En herencia recesiva, ejemplo, el albinismo, cuando vemos que este gen no gana al dominante, por ende se genera el albinismo. Tenemos el segundo caso, herencia homocigótica, cuando dos alelos son iguales. Herencia heterocigota, cuando los alelos son diferentes. También tenemos en otro de los cuadritos, podemos poner herencia codominante y explicar, ejemplo, un AB. Podemos ponerle como ejemplo color de los ojos, tamaño de las pestañas. Herencia intermedia, la flor don Diego de la noche, color rosado. Tendríamos entonces hecho el deber. Ahora vamos a lo siguiente. Hemos hecho o hemos explicado la tarea en base a los tres temas. También tenemos la bibliografía de donde sacó el material de biología de segundo curso del Ministerio de Educación. También adjunto un video de refuerzo para temas y dudas que tengan. Y por ende también tenemos un jueguito. El jueguito se llama el reto Pac-Man. El reto Pac-Man consiste en 5 preguntas acerca del tema. Veamos cómo nos va. Yo mantendré mi silencio durante 5 segundos. Vamos a presionar Start. Un alelo dominante se escribe con A, letra mayúscula. 2, letra minúscula. 3, no me la sé. ¿Cuál será la respuesta? 1, 2 o 3. Muy bien, vamos a la respuesta. Yo digo que es letra mayúscula. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Los genes son fragmentos de célula, fragmentos de membrana, fragmentos de ADN. Muy bien. Fragmentos de ADN. Correcto. Siguiente. ¿Cómo se explica el color de los ojos? Depende de mi horóscopo, depende de mi estilo, depende de la información gamética. Yo digo que es la información gamética. Correcto. Vamos a la cuarta pregunta. Los hombres se representan con la siguiente configuración cromosómica: XX, XY, YY. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, vamos, yo digo que es XY. Correcto. Y vamos a la última pregunta. ¿Quién decide el sexo en los bebés? ¿El hombre? ¿La mujer? ¿La suerte?
Vamos al hombre. Correcto, muy bien. Han aprobado el tema número 2 de genética. Veamos qué nos dicen si hemos respuesto las cinco preguntas. Las hemos atinado. Veamos, démosle clic. Excelente, muchas gracias. Entonces, chicos y señoritas, hemos aprendido un poco más de herencia genética. Para cualquier material, tenemos dudas, sugerencias y comentarios, escríbanos. Soy Darío Miranda, muchas gracias.